Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a trabajar la ficha inicio de nuestro programa Excel. Vamos a ver algunas de ellas para que podamos tener mejor conocimiento de cada una de las herramientas de Excel. Como la otra vez dijimos, Excel es una herramienta importante para realizar, por ejemplo, operaciones matemáticas, para resolver, explica la parte contable. También en la parte educativa se utiliza mucho para que los chicos de escuelas secundarias y jóvenes puedan hacer uso, por ejemplo, de estadísticas, de conocer un poquito lo que sucede alrededor del mundo, recurriendo a las investigaciones que se hacen. Lo que quiero escrito es algunas de las herramientas con las que cuentan. Es una tabla donde está representada por columnas y por filas. Las columnas se identifican con letras y las filas con números. Y que la intersección de una fila y una columna, o la combinación de esa fila y la columna, es una celda. En este caso estoy posicionado en A1, si estuviese en este lugar sería D5. Y nosotros en Excel podemos ver la celda que tenemos, donde nosotros estamos situados, representado acá en este lugar. Si por ejemplo yo quisiera ir a la celda R6, voy a dar un Enter, que el Enter es o esta tecla en el caso de tener un teclado numérico en nuestra computadora, y ahí damos el Enter y automáticamente vamos a poner acá, como dije, R6, y nuestra máquina me lleva directamente a esa posición. Voy a volver a A1 para situarnos al comienzo de este libro. Recordemos que Excel tiene un libro y que ese libro está representado por hojas. Estas hojas son renombradas e inclusive podemos incorporar más hojas, y el libro cambiará también su nombre por el que nosotros le queramos incorporar. Dijimos que trabajamos con números, pero también trabajamos con letras. Los números sí o sí tiene que estar. Para que el número quede incorporado o la letra quede incorporada a la celda que yo estoy trabajando, voy a tener que usar la tecla Enter, que la vimos recién, o podemos utilizar el tabulador que está en este sector del teclado, o las flechas de direccionamiento. Con cualquiera de estas teclas podemos nosotros dirigirnos y asentar, incorporar la información en la celda que nosotros queremos. En este caso, los números se sitúan a la derecha y si yo colocara texto, se alinearían a la izquierda. Pone el punto en vez de la coma y fíjense que va a quedar un número alineado a la izquierda, porque como no está la coma, la que nos representa como que es un número, se alinea a la derecha. Fíjense que ahora coloqué una coma y se me alineó a la izquierda. Ahí lo reconoció como número. Vamos a empezar por esta parte que es la hacemos cortar cuando yo quiero, ¿no es cierto?, un número o un texto, llevarlo de un lugar a otro. Entonces acá voy a poner cortar, me voy a venir por ejemplo a esta celda, copiar, y cuando quiera pegar se me activa y fíjense que me aparecen fórmulas. Pegamos fórmulas, quiere decir que voy a mantener la fórmula base. ¿Sí? Si yo he tenido por ejemplo una función, esa función va a quedar. El pegado solamente de valores, de números. Si tenía bordes, le vamos a poner nada más que sea el número, no el borde. Y otras herramientas más que más adelante vamos a utilizar. Esta opción como imagen, si la copio o la voy a pegar como una imagen, lo que hago acá es que este número no lo voy a poder, por ejemplo, sumar, restar, dividir o hacer una función con él, porque ahora este número que yo tengo acá se me convirtió en una imagen. Fíjense que no la puedo modificar. Ahora esto lo puedo llevar a cualquier lugar, entonces hay que tener cuidado. Otras herramientas que nosotros tenemos, si yo tengo el borde de una sola celda, me va a hacer el borde nada más por fuera. Si yo tuviera varias celdas, yo puedo acá o trabajar estas herramientas por separado, o como también lo vimos en tablas en Word, ir a esta opción más bordes, y allí en este lugar podemos personalizar a esta pequeña tabla que es Excel. Puedo hacer que los bordes externos tengan un color y sea doble, entonces busco el color y le pongo contorno. ¿Por qué me gusta mucho trabajar con esto? Porque lo puedo previsualizar. Y para la parte interna le vamos a poner esta línea punteada con un color más claro,
y le vamos a poner interior. Quiere decir que ahora vamos a tener, ustedes observan, fíjense que me quedó un borde de color negro y los bordes internos con un color muy clarito. Este lugar es la lata de pintura, que también lo teníamos en las tablas, y en el caso de la lata de pintura puedo hacer que cada celda tenga un color distinto o que todas tengan el mismo color. Yo solamente tengo que seleccionar a todas y le pongo a todas el mismo color. Y el color de la letra, yo me posiciono por ejemplo en esta celda y hago que tenga este color de letra. Tengamos en cuenta que siempre la letra tiene que estar contrapuesta con el color de fondo de relleno. Nosotros tenemos a su vez un conjunto de herramientas para que nosotros podamos alinear el texto o el número. De acá son las alineaciones, pero hay una diferencia entre estas alineaciones y esta. Esta es cómo está el texto respecto a la celda y esta es la posición del texto o del número. Si yo quiero que se alinee a la izquierda, lo puedo alinear. Sabemos que por defecto está alineado a la derecha. También lo podemos centralizar al número y no deja de ser número. Pero esto, fíjense que es solamente la posición del texto o la letra en una celda que yo le di un alto un poquito más importante. Y esto es como el texto, ya sea número o letras, se posicionan respecto a la celda. Esta va a ser al centro pero arriba, esta va a ser al medio y esta va a ser abajo, pero siempre centralizada. Si quiero que sea alineado a la derecha, acá lo tenemos abajo, al centro, arriba. Entonces, recordemos que estas herramientas las podemos manejar y ahí nos queda, por ejemplo, este texto. O sea, en vez de un número voy a escribir un texto. Entonces, yo puedo hacer varias cosas para cambiarlo. Posicionándome en el lugar, voy a poner, por ejemplo, registro. Doy un enter, tabulador o las flechitas de direccionamiento. Ahí me quedó registro. Pero no quiero que sea con minúscula, quiero que sea con mayúscula. ¿Qué sucede? No quiero escribir de nuevo la palabra registro. Entonces, si yo me posiciono en el lugar, fíjense que también se visualiza acá en la barra de las funciones, se le llama, o barra de fórmulas. Entonces, puedo en este lugar colocarme acá arriba, poner la mayúscula, doy un enter y me apareció. Otra forma de hacerlo es haciendo doble clic sobre la celda y se me activa. ¿Sí? Acá vamos a poner ahora registro de alumnos, que nosotros podemos activar la celda, no solamente es clic en el lugar donde dice registro de alumnos, sino doble clic, y si no, la tecla F2, que es la que tenemos aquí en este sector, vamos a hacer un clic siempre en la celda que contiene los datos y allí se me va a activar. Hay tres formas de poder activar una celda y una cuarta, volveré a escribir todo, pero es mucha pérdida de tiempo. Fíjense qué pasa acá. Nosotros la información la tenemos en D1, pero nosotros estamos viendo que está en C1 y también en E1. Y si yo en este lugar voy a poner en la palabra nombre, ¿qué sucedió? ¿Se me perdió la información? No, porque la celda que contiene la celda origen era D2. ¿Qué sucedió? Que acá, primero que nada, hice mucho más grande la letra. Por lo tanto, posicionándome en el lugar, vamos a ir bajando el tamaño de la letra, pero seguimos igual. Fíjense que acá tenemos tamaño 8, ya no lo podemos achicar más. Entonces, tenemos herramientas como la que figura acá en este lugar que dice ajustar texto. Si yo le hago un clic en este lugar, ¿qué hizo? Mantuvo en este caso el ancho de la columna y como la fila estaba grande no tuvo que modificarse, pero supuestamente, fíjense acá, si yo pongo lista de alumnos, esta conserva el tamaño original, pero ¿qué sucede? Cuando yo pongo ajustar texto, se me agranda el alto de la fila, pero conservo el ancho de la columna. Formas para que yo pueda dejar con un buen encabezado, por ejemplo, un registro del alumno, es agrandar el alto de la fila,
achicar el tamaño de la letra. Supónganse que yo quiero que registro de alumnos me abarque una celda un poquito más angosta, porque no quiero, para poner el número 1, 2, 3, 4, no tiene sentido tener una celda tan grande. Entonces, yo puedo usar herramientas como la que tengo acá, que es la dirección del texto, me quede de abajo para arriba. ¿Ven que lo puedo achicar acá? Bueno, podemos también alinearlo al texto, ya sea en forma ascendente, pero ojo acá que me abarca 2 celdas, entonces tenemos que tener en cuenta el ancho de la celda, en forma vertical, que no se ve muy bien. Esto generalmente se hace cuando tenemos muchas filas, entonces podemos hacer que esa columna sea en forma vertical cuando yo tengo muchas filas que estoy haciendo una descripción de características, etcétera. Si no tenemos, por ejemplo, el texto hacia arriba, y bueno, y también que esto sería un poquito más ancho y acá lo achicamos. Igual acá yo puedo bajarle un poquito más el tamaño de la letra y bueno, ahí lo podemos hacer un poquito más angosto. Otra cosa que nosotros tenemos acá, aparte del ajustar texto, que es lo que vimos, cómo se ajustaba el texto a la celda que yo tenía, es combinar y centrar. ¿Qué es lo que es combinar y centrar? Por ejemplo, yo quisiera acá poner trabajos prácticos, pero yo tengo varios trabajos prácticos por alumnos. Tengo un trabajo práctico, el número 2 y el número 3. Y yo quiero que la palabra trabajos prácticos me abarquen las 3 celdas. En este caso, recordemos que yo lo escribí solamente en F1. Por lo tanto, si yo lo quiero que me abarquen los 3, no voy a poner 3 veces trabajos prácticos, por ahí no queda bien. Entonces lo vamos a hacer como un enunciado, pero este enunciado lo que me permite es que yo pueda combinar estas 3 celdas en una sola. Y la celda que va a aparecer va a ser solamente F1. G1 y H1, cuando están combinadas las celdas, no existieron más las celdas, ¿sí? Entonces hago un clic en este lugar y fíjense que G y H ya no existe más. Si yo me vengo a este lugar, van a ver que acá dice F1, pero no voy a poder poner G1. Si yo pongo, por ejemplo, G1, Enter, ven que me dice F1 acá. Esto entonces lo puedo alinear al medio y ya tengo trabajos prácticos por separado. Le pongo un lindo borde aquí y ya me quedó. Y esto también lo puedo alinear como recién les mostré. Quiero hacer una modificación o incorporar un nuevo trabajo práctico. En vez de ser 3 trabajos prácticos, que sean 2, me posiciono en la celda y así como coloqué el combinar, le pongo entonces combinar y centrar nuevamente, y fíjense que ahora vuelvo a traer la celda G1 y H1. Pasamos a este sector. Este sector podemos visualizarlo así como lo vemos, como una herramienta, o podemos recurrir a este cuadrito y lo que tenemos acá lo voy a visualizar en este lugar. Luego las monedas lo visualizo acá. El número también lo visualizo en este lugar. La fecha, si quiero que sea corta o larga, la puedo modificar desde acá, igual que la hora. El porcentaje lo puedo ver acá o acá. Ya fracción científica, esto queda para más adelante. Y la personalizada, que nosotros personalizamos nuestra herramienta. Vamos entonces, recuerden, lo que hice acá, muchas de esas cosas las visualizo en este lugar. Voy a poner un número, y ahora ese número, yo quiero, si lo dejo como general, no tiene un formato específico, es decir, me va a quedar tal cual lo dejé. Si yo le utilizo el número, si es un número decimal bien escrito, como está en este caso, no hay ningún problema. Si le quiero poner la moneda, le coloco el signo peso u otra moneda. El porcentaje, en este caso, vamos a sacar el 36%, pero miren qué nos sucede. Yo el 36% lo puedo poner número y luego presionar 2 teclas. La tecla Shift, que es esta de acá a acá, la mantengo presionada y el número 5, o de lo contrario, que esto es lo que acabo de hacer, doy un Enter y me queda 36%, o de lo contrario, ¿qué va a pasar? Si yo pongo 36, fíjense que si esto está activo, se me desactiva acá, porque está esperando que yo le diga qué hacer. Para usar estas herramientas, entonces voy a tener que darle un clic, solamente no doble clic, y acá voy a poner porcentaje. Miren lo que va a suceder con el porcentaje. En vez de poner 36%, pone 3600%.
Entonces, para que no nos pase eso y conservemos el 36%, y entonces nosotros vamos a poner 0, sería lo mismo 36, y ahí me aparece 36%. En el caso de los decimales, acá me figura para aumentar decimales, es decir, que tenemos décimo, centésimo, milésimo y podemos ir aumentando. Y en este caso vamos reduciéndolo. Si yo quisiera que por defecto mi sistema, cuando yo hago una suma de varios números con decimales, solamente tomen 2 de esos decimales, yo puedo marcar, por ejemplo, un conjunto de celdas o de columnas, se me pongan todas que tengan 2 decimales, porque lo que vamos a trabajar, vamos a hacer clic acá, voy a ir a número, y fíjense que acá me dice posiciones decimales. Entonces yo le voy a poner un número 2. Si quisiera que tuviese una posición, le voy a poner 1. Entonces, sé que yo acá voy a poner 36,536 y me va a poner 5. Si yo coloco en este lugar 45,789 milésimos, me va a ponderar al inmediato superior en los decimales. Doy un enter y me pone 80. Otra de herramientas que tenemos sería de insertar e eliminar nuestra celda. El resto lo vamos a ver más adelante. Supónganse que yo acá quiero colocar la palabra apellido. Si yo quiero insertar una columna, por ejemplo acá para poner apellido, voy a seleccionar esta columna, la F, y ahí se me va a desplazar hacia la derecha. Puedo hacerlo con el botón derecho del mouse y allí poner insertar, o vamos a ir a insertar, acá ponemos columna y allí me inserta una columna. Si yo en este lugar quisiera incorporar acá algún otro texto, vamos a hacer lo mismo, insertar filas, y se me va a desplazar para abajo. La información que yo tenía en un sector se me va a desplazar hacia abajo. Cuando quiero eliminar, tengo que tener cuidado que si yo quiero eliminar toda una columna, no tenga datos, porque me los va a borrar, pero para insertar se desplaza. Eso es lo que tiene bueno Excel. Y si yo tengo fórmulas y las desplacé, no hay problema, el sistema automáticamente va a tomar el valor de la celda que tiene nuestra fórmula. Estamos viendo en la próxima, espero que lo hayan disfrutado y bueno, empezar a practicar un poquito esta herramienta.